de Estudios Clásicos, de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y de la Sociedad Argentina de Profesores de Filosofía. Ha sido conferencista en más de 40 eventos académicos nacionales e internacionales, ha publicado numerosos artículos académicos, así como capítulos de libros sobre temas relacionados con la tradición clásica y filosofía contemporánea. En 2019 publicó coautoralmente Impurezas por Editorial Prometeo y recientemente el libro Crónicas de Viajes por Editorial Macedonia. Entre sus diversas publicaciones citamos a manera de ejemplo Sociedades de Control y Disciplinas en el Imperio, La Utopía Capitalista, El Capitalismo como Medio de Producción de la Marginalidad Urbana, Los Infortunios de la Educación, la Educación en medio de la desintegración social, las relaciones entre lo local y lo global en el capitalismo tardío y la filosofía antigua en tiempos de COVID-19, una mirada antropológica. Publicaciones realizadas por la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, la Universidad Nacional de La Pampa y ediciones de Río de Janeiro. En este seminario, el doctor Guido Fernández nos va a compartir sus ideas y conocimientos en torno a la antropología de la vida, animalidad y ecología para pensar las relaciones y el desarrollo humano-naturaleza. Bienvenido, doctor, muchas gracias y Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, acá sí se escucha bien, supongo. La gente que está en el Zoom, ¿se escucha bien? Sí, todos, perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes para los que estén en otros lugares. Antes que nada, agradecer a la universidad y a la facultad por la invitación y por el- la tarea de haber logrado sacar adelante este seminario en corto tiempo. Eh, Agradecer también el recibimiento, bueno, de los amigos que me han invitado, Eduardo, Laura, Jairo, gracias por la invitación. Y bueno, yo les voy a contar. En este primer bloque vamos a estar 3 días, ¿no? Entonces, cada día va a tener dos bloques. Y en este primer bloque tal vez les voy a contar un poco cómo está organizado, cuál es el sentido del seminario, qué objetivos, bueno, tendría. Y seguramente voy a empezar a adelantar algún tipo de explicación ya de contenidos, ¿no? Pero me va a llevar un poco de tiempo contar. Creo que es importante para que estemos más o menos todos ubicados respecto de, bueno, cuál es el itinerario de estos 3 días. A mí me gusta pensar las clases o las exposiciones como viajes, tal vez porque me gusta viajar. Y siempre es bueno tener un buen mapa y yo creo que una primera idea respecto del seminario es, bueno, es dibujar un mapa del seminario. A veces nos vamos a detener más en algunas geografías y voy a profundizar y voy a desarrollar algunos temas y a veces simplemente voy a dejar indicaciones en ese mapa para que cada uno después lo pueda continuar por cuenta propia. Eh, bueno, como decía recién el doctor, yo voy a hacer la exposición. Más allá que después haya comentarios, si por algún motivo alguien me quiere interrumpir, con confianza me interrumpe sin problemas. Lo mismo digo de la gente que está del otro lado. Creo que voy a cambiar. Esto lo puedo cambiar, ¿no? ¿Sí? No sé si es mejor, ¿eh? A ver, ahí será mejor. Sí, ¿no? Bueno. eh, Bueno, la idea del seminario, como la idea básica, es pensar eh, cómo hemos llegado a la situación actual en las relaciones con la naturaleza, ¿no? Desde un punto de vista ecológico, pero también desde un punto de vista tal vez más filosófico de cómo nos vinculamos con la naturaleza y cómo nos vinculamos entre los humanos, ¿no? Eh, estás vos con el mouse. Y los distintos temas que vamos a abordar van a empezar y ahora van a ver por qué, con algunos contenidos fuertemente filosóficos, y de a poco vamos a ir como aterrizando a la Tierra. Y
y espero que hacia el final, el jueves, eh, estemos, como había dicho Marx en el artículo del robo de la leña, a ras de tierra. Van a ver por qué digo esto. Bueno, les cuento entonces primero cómo lo organicé, cuáles son los Bueno, temas, amor. y van a ver que hay distintas disciplinas, ¿sí? Yo provengo de la filosofía, entonces hablo de filosofía, aunque tengo una formación, bueno, en antropología también, eh, y, y algunas cosas de biología. Como se trata de pensar un poco las relaciones con la naturaleza y como se trata también de pensar eh, desde una forma, es lo que intento hacer, materialista, creo que hay algunas cosas que la biología nos puede decir, pero para eso vamos a tener que, bueno, ubicarnos respecto de cuáles son esos saberes eh, de la biología sobre lo que es la naturaleza y lo que son las relaciones entre el humano y esa naturaleza. Ok, bueno, quiero hacer una sola cosa antes de empezar, es chequear, bueno, nada, el chat, pero eso cuando lleguen las preguntas, la gente que está en el chat me podrá preguntar. Bueno, el recorrido que yo voy a hacer va a empezar con revisar los supuestos que tenemos respecto de cómo pensamos y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Es decir, cuáles son esos supuestos que han definido el modo en que, por lo menos Occidente, ha establecido las relaciones con la naturaleza y ha generado, bueno, de alguna manera la situación contemporánea de bastante desequilibrio en esa relación y Amor. bastantes problemas respecto de la destrucción, ¿no? De esa naturaleza que lo decimos, Gracias. de la que vivimos, ¿no? Claro, silencio. Bueno, eh, entonces, así cierro eso. Eh, bueno, la primera parte, que es lo que voy a tratar de explicar muy brevemente antes de la hora y pico, va a ser pensar lo que para mí son como algunos de los pilares de la concepción contemporánea de la naturaleza, del humano y de la sociedad, que son Aristóteles, Descartes, Linneo y algún otro nombre más. Es arbitrario, se pueden poner otros nombres, pero yo creo que ahí hay ciertos pilares de la tradición occidental que terminaron definiendo nuestra situación actual, ¿no? Va a ser como el bloque más filosófico y justificadamente va a ser también el bloque más abstracto, porque uno de los objetivos de este seminario es revisar cierta crítica que se viene haciendo en los últimos años a lo que sería una tradición occidental que ha tenido un pensamiento fuertemente abstracto. Esto es, un pensamiento que eh, parece haber abandonado lo que Tim Ingold, que es un antropólogo del que vamos a hablar bastante, yo les voy a comentar bastantes cosas, llama los materiales, ¿no? Ingold hace una crítica a tanto la tradición occidental filosófica como la antropológica de haberse quedado con la parte de la cultura y de la vida que no tiene que ver con lo material, sí con la idea de una materialidad, ya voy a explicar esto, pero no con lo material. Entonces, como vamos a revisar esos supuestos, está bien que en esta primera parte lo que aparezca sea un pensamiento muy abstracto. Es el pensamiento de la historia de la filosofía occidental, ¿no? Bueno, una vez que tengamos eso, y ahí va a estar Aristóteles con un concepto de sustancia, va a estar Descartes de vuelta con la separación entre el alma y el cuerpo, y va a estar Linneo, que es este filósofo de la naturaleza del 18 que hizo la taxonomía moderna. Una vez que tengamos eso, en nuestro segundo bloque del día de hoy, lo que vamos a hacer es ver cómo tanto la filosofía occidental como la biología ha pensado el cuerpo porque un concepto transversal a los tres encuentros que vamos a tener es el cuerpo, ¿sí? Como mi intención es poder pensar desde una perspectiva materialista, yo me voy a centrar en el cuerpo, ¿no? Cómo entendemos el cuerpo. Ahí va a estar la clave de cómo entendemos las relaciones entre los humanos y las relaciones con los humanos y la naturaleza. ¿En qué concepción tenemos del cuerpo? Entonces ahí, en este segundo bloque de hoy, vamos a repasar eh, bueno, yo propongo tres conceptos del cuerpo de esa tradición occidental metafísica, que de vuelta después en el momento de la charla podemos abrirlo y es casi fines didácticos de hacer una exposición ordenada y que uno
tenga cierta claridad en la comprensión, pero claramente no es algo exhaustivo, ¿no? Y ahí yo voy a proponer como tres conceptos de cuerpo que tiene esta tradición occidental, tanto en la filosofía como en la biología, que son el cuerpo-función, el cuerpo individuo y el cuerpo-especie. Y bueno, vamos a revisar brevemente, ¿no? Porque mis exposiciones van a ser así de 1 hora y algo, y como les dije, algunas cosas yo las voy a dejar ahí como sembradas, para que después crezcan cuando yo ya esté en Argentina, no sé. Eh, bueno, mañana, el bloque de hoy tiene que ver con lo que podemos llamar rápidamente la tradición occidental, la tradición filosófica este, europea, o como Deleuze llama la imagen dogmática del principio, que es como el concepto que yo suelo usar porque me dedico fuertemente a Deleuze. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, puede ser simplemente tradición occidental, más como Occidente ha pensado esto. Mañana nos vamos a centrar en estas mismas cuestiones, es decir, cómo entendemos el ser, cómo entendemos el cuerpo, cómo entendemos al cuerpo biológico, pero en lo que sería una tradición que yo llamo la tradición crítica. Bueno, lo invento yo claramente, que una primera cosa que puedo adelantar hoy es que hay cierto pensamiento europeo bueno, que se ha constituido en oposición a esa tradición occidental, ¿no? Hegemónica. Y lo interesante de esos pensadores, que son los pensadores que forman parte de la tradición crítica, es que curiosamente empiezan a tener posiciones cercanas a pensamientos occidentales, ¿no? Hay algo ahí como interesante de cómo resuenan ciertos sistemas de pensamiento, no solo en América, ¿no? Sino en cualquier parte del mundo, con alguna de estas filosofías críticas a Occidente, ¿no? Como si cuando uno se moviera de Occidente se encuentra con una concepción que muchas veces no es que es la misma, pero sí que tiene puntos de resonancia, que habla sobre todo de nuestra mirada occidental, ¿no? De cuánto estamos formados en la tradición occidental, ¿no? A mí una cosa que me gusta decir en las clases es que, bueno, nosotros estamos ahora en un ámbito bien académico y todos sabemos de qué hablamos, pero que cuando uno se dedica a hacer estas críticas a los sistemas de pensamiento, el problema no está en lo que dicen esos textos que están en bibliotecas, ¿no? Porque cualquier persona podría decir, bueno, yo no paso por esos textos, yo no los leo, me dedico a otra cosa, mi vida no tiene que ver con lo que han dicho los filósofos, los científicos, ¿no? Eh, y entonces, el valor de esa crítica tiene que ver, por supuesto, con hacer una crítica a esa tradición, pero sobre todo con hacer una crítica a lo que es nuestro sentido común, ¿no? Porque esa tradición ha moldeado fuertemente el sentido común en Occidente y en lo que podríamos como llamar los países occidentalizados, ¿no? Podríamos ser nosotros. Entonces me interesa eso, ¿no? Es decir, me interesa revisar los supuestos de nuestro sentido común. No por hacer una crítica a lo que dijo Descartes, o a lo que dijo, qué sé yo, Adam Smith o Linneo, ¿no? Que tiene valor siempre y cuando sirva, bueno, para la vida, que es un poco el enfoque que asumo en este seminario, retomando lo que dice este antropólogo que cité antes, que es Tim Ingold, que propone una antropología de la vida, ¿no? Que sería una antropología de la vida. La antropología se supone que estudiaba el humano y parece que ahora puede estudiar la vida, ¿no? Entonces, mañana vamos a estar centrados como en esa crítica, ¿no? En el pensamiento crítico, y ahí yo voy a proponer entonces una concepción distinta del ser y del caos, del ser y del cuerpo, o sea, de qué otra manera podemos pensar los cuerpos, y, y en la segunda parte, el día de mañana, entonces vamos a ver, revisando esa concepción del cuerpo, de qué otra manera podemos pensar a las relaciones con la naturaleza, y podemos pensar lo que es la biología, o qué es un organismo, qué es la vida biológica, ¿no? Sería como pensar qué concepción de la biología y de la naturaleza se desprende de esa concepción crítica. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Me interrumpan, cuando quieran. Bueno, y ahí, bueno, vamos a ver, yo voy a proponer tres conceptos de cuerpo en oposición a esos tres conceptos que voy a hablar hoy. Entonces voy a hablar de un cuerpo potencia, de un cuerpo relación y de un cuerpo otro. Y lo voy a hacer desde la filosofía, pero también lo voy a hacer desde la biología. Eso va a ser mañana. Entonces, una vez que tengamos como revisados algunos supuestos
de cómo entender qué es el cuerpo y, en definitiva, qué somos nosotros, los humanos, pero todos los seres vivos, y tal vez no vivos también, vamos el jueves a revisar, bueno, qué modelos de relaciones humano-naturaleza se desprenden de estas dos concepciones, ¿no? En la concepción occidental, ¿no? Tradicional, cómo se pensó, cómo nos vinculamos con la naturaleza, ¿no? Y ahí está, vamos a ver, algo clásico, que es la separación entre naturaleza y cultura, ¿no? Entre el sujeto y el objeto, vamos a revisar algo de eso. Y en el segundo bloque, entonces, vamos a ver, viendo esta nueva concepción crítica del cuerpo y de la vida, bueno, cómo podríamos pensar qué sería el orden social, ¿no? Y ahí unas cosas que voy a intentar hacer, hay dos cosas que voy a intentar como contarles y transmitirles, ¿no? Que es, eh, bueno, si no hay una separación naturaleza y cultura y sujeto-objeto, lo que va a pasar es que entonces las sociedades no necesariamente tienen que estar formadas por individuos de la misma especie, que es una definición que la sociobiología había dado de lo que es la sociedad, eh, pero sobre todo, y así va a terminar el encuentro, casi que estoy adelantando el final, estoy como spoileando, va a ser, bueno, eh, ¿cuál sería, una vez que revisamos qué relaciones tenemos los humanos con la naturaleza y descentramos un poco el humano en esa estructura, cómo se podría pensar uno de los problemas que tenemos en un sentido político, ¿no? Es decir, el capitalismo actual, eh, qué alienación estaría generando, ¿no? Voy a retomar ese concepto del joven Marx para pensar como una idea de alienación que ya no sea antropocéntrica, ¿no? O sea, respecto de qué estamos alienados. Y bueno, y eso va a ser. ¿Está bien? ¿Puede ser bien? Bueno. Eh, bueno, si quieren empezamos. Como les dije, bueno, a ver, vamos a ver primero hasta qué horario tendríamos. Son 9:30. Tenemos una hora, unos 50 minutos, estaría bien, ¿no? Pues ¿Sí? se supone que un receso, pero estoy conformado, porque los hijos a las 10:50. 10:50, sí, casi una hora, está bien. Bueno, como les dije, Perdón, pero estamos en la guardadita aquí para que... sí, no hay problema. Sí, Ahora no veo más. ahorita que estamos. Bueno, entonces, la primera parte es pura filosofía tradicional, occidental, y que empieza con lo siguiente. Eh, Recuerden, lo que yo voy a querer hacer es tratar de ver otra manera de entender las relaciones entre el humano y la naturaleza. Y para eso hay que entender qué entendemos por naturaleza, qué entendemos por humano y qué entendemos por relación. Eso va a llegar al final. Vamos a ir desandando las categorías que Occidente nos ha dado. Y como les dije, yo creo que ahí hay un concepto filosófico que está muy presente en esta tradición occidental o metafísica, que proviene en general de los griegos, pero podríamos pensar en Aristóteles, que es el concepto de sustancia. Esto es como filosofía para principiantes. Y yo voy a... No, 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 van a ver. No, no, digo porque debe haber, no sé, yo no los conozco, entonces, no sé qué recorridos tienen en estos temas. Son principiantes. Pero yo no creo mucho tampoco en eso. Yo creo que siempre viene bien volver a conceptos que tampoco hace falta saber tanto para entenderlos. Pero es así, miren. Eh, una de las características del pensamiento occidental que empieza en Grecia y que va a recorrer toda la historia del pensamiento occidental es que cuando la filosofía se quiso o preguntó acerca de la realidad, la pregunta paradigmática que hizo es ¿qué es? ¿Qué es algo? ¿No? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es un animal? ¿Qué es el bien? ¿No? Una pregunta súper fácil. Y es lo que hacemos. Nosotros tenemos un sentido común y una forma de entender el mundo que está fuertemente construida con estos conceptos. Y nosotros lo hacemos, vivimos preguntando, che, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es, no sé, un águila? Hacemos estas preguntas en la vida cotidiana. De vuelta, no hace falta ser filósofos para darnos cuenta que estamos pensando como los filósofos, ¿no? Esa pregunta, ¿por el qué? En la historia de la filosofía occidental, es la pregunta por cuáles son esas cualidades esenciales que definen a un ser.
qué es un animal, qué es un humano, el humano es un animal racional, ¿no? Pregunta por esas características que identifican un ser y que nos permiten distinguirlo de otros seres. Esa pregunta, por el qué, es, como digo, es una pregunta, por otro lado, por la identidad, ¿no? Preguntar por qué es un ser es preguntar por su identidad. ¿Cuáles son esos rasgos que nos permiten identificarlo? ¿Cuáles son esos rasgos que, por otro lado, tienden a ser permanentes, ¿no? Tienden a reproducirse? Esto va a ser importante para la biología, ¿no? Para la concepción moderna de la biología, para lo que es la síntesis moderna entre el darwinismo y la genética. Cómo una identidad permanece en el tiempo, cómo se replica, para adelantarme con la biología, cómo se replica una identidad, ¿no? Eh, y la filosofía siempre estuvo por ahí, por lo menos en lo que podemos llamar esa tradición occidental hegemónica, ¿no? Lo que Deleuze llama la imagen dogmática del pensamiento, que es, bueno, la manera en que Occidente ha pensado. Aunque esa manera tendrá sus márgenes, sus grietas, sus fisuras, donde aparecen o pensadores o textos que han pensado otra cosa, ¿no? Pero en principio podemos decir esto. Cuando queremos entender qué es la realidad, la pregunta básica es qué es. Y esa pregunta por cualidades. Si yo quiero saber qué es un ser, y un ser es qué es un animal, qué es un humano, qué es el universo, o qué es esa botella, pregunto por cuáles son esas cualidades que lo definen. Bien, yo tenía que mostrar algunas cosas. Tendría que enchufar este USB, porque les quiero mostrar algo. eh, no, ahí. Les quiero mostrar algo que no necesariamente lo voy a explicar todo, pero para que ustedes lo vean, lo voy a mostrar acá también, lo voy a compartir. En todo caso, después podemos o traer una copia, por si alguno quiere tener. Yo hice unos cuadros que, que vienen bien con algunos conceptos que van a ir apareciendo a lo largo del seminario. Y son estos, miren. Ahora voy a compartir para los que están en el Zoom. Porque ya dije una primera palabra que me interesa que la retengan. Esperen que estoy esperando que abra. No, no abrió. Ahí está compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Darle clic derecho en el archivo de Paul. Perdón, pero... Bueno, mientras abre yo voy a seguir. Abre el navegador. ¿Este? Continuar sin datos. ¿Dónde? Ahí. ¿Este? Comienza sin datos. Y continuar. ¿Este es? Sí, continuar. Ahí está, perfecto. Bueno, miren, acá tienen el cuadro del seminario. Ahí lo están viendo todos, si no me dicen, y acá hay algunos conceptos. Ahí lo muestro, después en todo caso podemos ver cómo lo compartimos acá para los que están hoy y los que están en el Zoom. Bueno, no va a aparecer todo esto, pero ya que lo ven, si a alguien le interesa, me puede preguntar, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar ahora de los cuadros es lo siguiente, para que ya vayan reteniendo un cierto lenguaje, ¿no? Cierto acervo de conceptos. Dije, la pregunta por el qué es la pregunta que nos permite comprender cuáles son esas cualidades que definen a un ser y que nos permiten identificarlo y que nos permiten distinguirlo de otros seres, ¿no? Esa palabra distinción es una palabra que quiero que retengan y que es bien importante que la tienen acá y que en lo que es la imagen dogmática del pensamiento, la tradición occidental, este concepto va a ser muy importante, que sobre todo el pensador que hizo de esto un concepto fue Descartes, aunque esto ya estaba presente antes, y yo lo voy a oponer en el pensamiento crítico con la idea de lo diferente. O sea, yo cuando diga distinto me voy a referir a esto que estoy empezando a explicar. Y voy a hablar de diferente en un sentido bien específico. O sea, diferente y distinto no van a ser sinónimos. El distinto tiene que ver con esto de la tradición occidental, diferente o diferenciación va a tener que ver con la tradición crítica, ¿sí?
Y bueno, ahí van a aparecer todas estas cosas. Bueno, que las dejo un rato y para que las vean, pues si alguno lo quiere copiar y después lo, lo saco y así vuelvo a ver eso. Entonces, ¿qué sería un ser que tiene cualidades esenciales, que tiene una identidad que parece permanecer, o por características metafísicas, o porque biológicamente se replican en los genes, imaginemos? ¿Y qué sería que todo eso hace de un ser distinto, ¿no? Entonces, bien sencillo. Yo acá tengo una botella, y digo que esta botella es un ser distinto de un teléfono. Distinto que quiere decir que los podemos distinguir, ¿no? Así que no se confunden. Si yo les digo, por favor, pásenme la botella de agua, no me van a pasar el teléfono, porque lo distinguen. O sea, es algo muy básico, que lo hacemos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos siendo aristotélicos, cartesianos, todo el tiempo, aunque no sepamos ni quién es Descartes ni quién es Aristóteles, ¿no? Eh, la idea de la distinción de la identidad y de las cualidades esenciales. Eso forma de algún modo el concepto de sustancia, ¿no? Aristóteles, cuando quiso entender qué eran los seres, y eso vale para cualquier cosa que es, una botella, un teléfono, un humano, la naturaleza o el cosmos, dijo que el concepto que nos permite entender qué es un ser es el concepto de sustancia. Y una sustancia es un ser que tiene cualidades esenciales que hacen que ese ser sea lo que sea un ser determinado, es otra buena palabra, porque la idea de la determinación está relacionada con esta idea que está acá, de límite o de perímetro, ¿no? Un ser sustancial va a ser un ser que tiene bordes bien delimitados, ¿no? Bien delimitados. Esa es la idea de un ser determinado. De vuelta, no es tan complejo. Esta botella es un ser determinado, ¿por qué? Porque es lo que es, y ya está. Si la dejamos acá, no se va a convertir en otra cosa la botella, ¿no? Eso quiere decir que está terminado. Es un ser que está acabado en su ser. Está como completo. Un ser determinado y sobre todo un ser que no necesita de otro ser para ser. Eso es un concepto importante que de algún modo ya estaba implícito en Aristóteles y que Descartes lo va a decir de manera explícita, ¿no? Bueno, voy a cortar la presentación. Después, ¿la corto o quieren seguir copiando? Corto. Bueno, después lo entregamos esto. Vemos a la gente que está online si cómo se hace, cómo lo hacemos, capaz lo podemos mandar por mail, o bueno, o lo copiamos. Bien. Entonces, una sustancia, esto es muy importante, es un ser que no necesita otro ser. Dije que esto, aunque algunos me hayan dicho que son principiantes, es básico, ¿eh? Es un ser que no necesita otro ser para ser, ¿por qué? Bueno, porque parece ser que hay seres que necesitan otros seres para ser, ¿no? Porque el verde de mi camisa no existe en sí mismo, ¿no? Necesita la camisa para ser. Uno no ve pasar un verde, ¿no? Ahí va el verde caminando, ¿no? No pasa eso. Pero la camisa no necesita otro ser para ser, la camisa es un ser en sí mismo, ¿no? O sea, parece ser que en la realidad hay seres que necesitan de otros seres para ser, y hay seres que son en sí mismos. Esto va a ser importante, porque va a definir al ser, como dije, por la idea de perímetro, o de aquello que está bien delimitado y que encierra una interioridad. Van a ver cómo todo esto tiene consecuencias gigantescas en nuestro presente, ¿no? Un ser bien delimitado, que está bien encerrado en sí mismo. Así lo había dicho Parménides, por ejemplo, en la antigüedad, hablando del ser, ¿no? El ser es aquello que está encerrado en un perímetro, ¿no? Que es perfecto, ¿no? Es eso que hace que el hecho esté acabado, ¿no? Esa es la idea del perfecto, ¿no? El hecho acabado. Acabo de decir, bien delimitado. Bien, entonces, vamos bien, no voy rápido, ¿no? Vamos bien, no sé, si me hablan, puedo llegar a ver el chat. Ok. ¿Esto por qué me interesa? Porque esto supone pensar que los seres se definen por una interioridad y por lo que en la filosofía de Heráclito aparece con un concepto griego, o con una palabra en realidad, no es un concepto griego, que es la palabra idios. Idios. Bueno, capaz que en algún momento después vamos a necesitar solo por palabras raras, ¿no? Palabras en otros idiomas, pero esta es así fácil, idios, de donde viene idiota, ¿no? Es la palabra que aparece en... Claro, la palabra que aparecía ahí, idios. Heráclito, que fue un filósofo griego, como sabrán,
Cuando hablaba de lo que para él era el ser, que él lo llamaba logos, eh, él decía que siendo el logos o el ser, ¿no? algo común, algo común, y ahí la palabra que aparecía era sinos, estaba en el cuadro, eh, los más, o la gente, podemos decir nosotros, creemos que es algo propio y particular. Y esa es la palabra idios, propio y particular. Es decir, lo propio de cada. Insisto, acá son conceptos básicos de la filosofía, pero vamos a ver cómo pues, todo esto tiene consecuencias mayores, ¿no? O algo, insisto, insisto porque es un tema que a mí me interesa. No se trata solo de hacer disquisiciones filosóficas, de debates, de una teoría, otra teoría. Se trata de comprender cómo pensamos, y no solo cómo pensamos, cómo terminamos viviendo, y cómo establecemos las relaciones con los otros seres, sean humanos o no humanos. Y en nuestra tradición occidental se ha definido a lo que es por aquello que es propio y particular. Esto va a generar, en el segundo bloque de hoy, la idea de un organismo. Cuando pensamos en biología, un organismo será un ser propio y particular, que, siguiendo el concepto de sustancia, no necesita otro ser para ser. Piensen, ¿no? Piensen en la idea que va a aparecer, en la idea del individualismo liberal, ¿no? Más casi vulgarmente en la idea de lo que a veces se llama como la meritocracia, ¿no? Que el individuo por sí mismo puede salir adelante, no necesito de otro ser para salir adelante. Esto viene, de algún lado vienen estas ideas, ¿no? Aquí dice, ¿cómo es que imaginemos a Locke, que es un representante muy importante de esta tradición liberal, ¿de dónde sacó Locke esta idea del individuo? ¿De dónde saca el discurso actual del liberalismo, la idea de la meritocracia y la idea de que, bueno, si uno se esfuerza, te va bien? Si no te va bien es porque no te esfuerzas tanto, porque no lo querés hacer, ¿no? Ahí adentro está este concepto que ya Heráclito denunciaba. Hay gente que cree que el ser, voy a empezar a jugar con esta palabra, que la vida se juega en algo que es del orden de lo propio, de lo privado, porque ahí también va a estar el fundamento de lo que bastante más adelante va a ser la concepción de la propiedad privada, que también es que es un espacio bien delimitado, que no necesita otro ser para ser. ¿Qué quiere decir eso? Que excluye a otros seres, que es en sí mismo. El concepto que tenemos de propiedad privada está fuertemente arraigado en esta tradición occidental metafísica. Eh, entonces, una sustancia, repaso. En la tradición occidental se ha pensado a los seres como sustancias. Una sustancia es un ser que tiene una identidad, que tiene cualidades permanentes que se reproducen, que está bien delimitado, que es en sí mismo y por lo tanto que no necesita otro ser para ser, ¿no? La botella no necesita el teléfono para hacer botella. El teléfono lo rajamos, lo mandamos a mudar y ahí está la botella siguiendo en su ser, ¿no? Eh, bien. Doctor, Sí. ¿y por qué dijo que idiota viene o que y la palabra idiota viene de Porque la idea del idiota viene de Grecia, que es la idea de ese que pretende vivir al margen del orden social, ¿no? No, podríamos decir que cuando pensamos que uno es un individuo y, voy a decir una grosería, ¿no? Que cuando uno es un individuo y que la vida que tiene es producto de esfuerzo personal, es un poco idiota en el sentido literal del término, ¿no? Que es pensar que tu ser se resuelve en esa vida privada. Eso es como el origen de la palabra, ¿no? Después la palabra empezó a tener otro significado. Sí, bueno. Entonces, detrás de esta idea del ser como sustancia, está la idea, como decía, de lo distinto. ¿Qué quiere decir que un ser es un ser distinto? Voy a saltar siglos para adelante y caemos en Descartes. Dije que estaba Aristóteles, ¿no? Sí, Aristóteles, Descartes. Descartes, que fue un filósofo de los comienzos de la modernidad, eh, hizo algo, bueno, con muchas consecuencias para nuestro mundo, que es haber pensado que en el mundo existen dos tipos de sustancias, y solo dos, o sea, dos tipos de ser. Eh,
Uno es el ser pensante, que seríamos propiamente los humanos, que sería como otra forma de decir alma, que era el cogito de Descartes, en latín res cogitans. Y los otros seres son los cuerpos, que es lo que Descartes llamaba la res extensa. Esto va a ser importante para la comprensión que tenemos sobre qué es la materia. Como yo le dije que quiero hacer una lectura como materialista de todo esto, bueno, en algún momento vamos a tener que decir cómo entendemos a la materia, qué entendemos por materia, ¿no? ¿Qué entendemos por dimensión material de un ser? Y para Descartes, la materia o el cuerpo era lo externo, es decir, el alma tiene como cualidad propia o esencial el pensar, y los cuerpos tienen como cualidad propia la extensión, eso es, ocupar un lugar en el espacio. Eh, ¿Por qué digo que tuvo consecuencias terribles esto para nuestro mundo? Porque acá comienza de alguna manera un rasgo del mundo moderno, europeo, ya sabemos, ¿no? Moderno, europeo, colonial, podemos pensar en los autores latinoamericanos, no sé, Quijano, estos autores que han, bueno, redefinido un poco el mundo moderno desde esta perspectiva más, teniendo en cuenta el mundo colonial, básicamente. Y esa modernidad colonial, eurocentrada, se define por una serie de separaciones, ¿no? Que va generando. Y la primera es la separación entre el humano y la naturaleza. Porque si lo humano es el alma, lo propiamente humano es el alma, y la naturaleza son cuerpos. Y para Descartes, aunque nosotros tenemos un cuerpo, lo propiamente humano no es el cuerpo. Lo que nos hace humanos no es el cuerpo. Lo que nos hace humanos es el pensamiento. Y por lo tanto, generó, recuerden, si una sustancia es un ser que no necesita de otro ser para ser, que es distinto, ¿no? Y que es en sí mismo, eso quiere decir que si el humano es una sustancia y los cuerpos de la naturaleza son otras sustancias, parece ser que los humanos podríamos vivir sin relación con la naturaleza. Y eso es una cosa que, voy a volver a Heráclito, aparecía en Heráclito. Cuando Heráclito había dicho que mientras que el ser es lo común, los más viven como si fuera el ser o su inteligencia fuera privada o particular. Cuando había dicho común, Heráclito ahí había dicho sinos en griego, ¿no? Y ahí hay un sufijo que es sin, que lo encontramos en las palabras castellanas como síntesis, que quiere decir en relación con, ¿no? Es decir, Heráclito pensaba que el ser es aquello que nos pone en relación, que va a ser muy importante para lo que va a venir el jueves, no, el miércoles. Entonces, Aristóteles, al decir que hay dos sustancias, quiere decir que una sustancia se define en sí misma y por lo tanto no necesita de las otras sustancias, es decir, es sin relación, no tiene relación con nosotros. Como esto, ¿no? La botella, el teléfono, el ser de la botella no está relacionado con el teléfono, no depende del teléfono. Eso es el pensamiento occidental, fuerte, ¿no? En esa idea de que entonces hay dos sustancias, está la idea de que hay dos sustancias que son distintas. Para Descartes, ¿qué era conocer distintamente? ¿Qué era distinguir? ¿Qué quiere decir distinguir? ¿Qué quiere decir que yo distingo la botella del teléfono? ¿Qué quiere decir que yo distingo un hombre de una mujer? ¿O qué quiere decir que yo distingo un animal de un humano? O distingo, como vas, me adelanto, ¿no? Como va a ser Linneo, reino animal, vegetal, mineral. ¿Qué quiere decir que hay distinción, ¿no? Y cuando Descartes explica qué es la distinción, lo que dice es que la distinción es el conocimiento de aquellas cualidades que definen a un ser y que excluyen a los otros seres. Está como la idea de la exclusión, que a mí es como la otra cara de la distinción, la exclusión. Un ser es distinto cuando excluye a otros seres. Por ejemplo, si yo dijera que conozco lo que es un ser humano porque tiene pelo, eso no sería un conocimiento distinto, porque hay seres no humanos que también tienen pelos. Es decir, la cualidad de tener pelo no excluye a los animales. Entonces no tengo un conocimiento que es distinto. Pero si yo digo que un ser humano es un ser pensante, estoy conociendo distintamente. ¿Por qué? Porque ese es el rasgo exclusivo del humano. Distinto, excluyente. ¿Sí? Ahí no lo dice, o sea, es como lo no pensado por los conceptos de la filosofía, ¿no? Descartes dice distinto, pero allí se juega
esta idea de la exclusión, que como podrán imaginar, después va a tener consecuencias tanto para pensar las relaciones humano-naturaleza, como para pensar, por supuesto, las relaciones entre los humanos, ¿no? Porque entonces mi ser excluye el ser de los otros. Y lo que soy yo, de vuelta, no está en relación con el ser de los otros. Con el ser de los otros, que pueden ser humanos o no humanos. O piensen, que es otro tema que a mí me parece, bueno, es de mi interés, y que yo lo relaciono con todo esto, piensen en cómo entendemos la propiedad privada. Dije que el último que voy a decir el jueves tiene que ver con volver a una cosa de Marx. ¿Qué es la propiedad privada, no? ¿Qué quiere decir tener propiedad privada de algo? Y una de las características, esto es bastante complejo para hacer esta historia del concepto de propiedad privada, una de las características es que hay propiedad privada cuando mi poder sobre ese bien excluye a los otros. Es un tipo de tenencia que excluye a otros, que es lo que no ocurría, por lo menos en algunas cuestiones de la tierra, ¿no? Hasta el capitalismo, ¿no? Había propiedad privada de objetos, ¿no? De objetos privados, sí, yo puedo tener, es de mi propiedad este teléfono, pero la tierra, por ejemplo, o lo que serían como los recursos vitales, se convierten en propiedad privada solo en el capitalismo, ¿no? Eso quiere decir que antes del capitalismo, la propiedad de la tierra no excluía a los otros. Había propiedad, pero no era exclusiva. Y eso fue como el gran invento del capitalismo, ¿no? O de, si quieren, de esa nueva manera de organizar el trabajo junto a esa filosofía moderna liberal que están haciendo. En donde está Descartes. Descartes no es conocido como un pensador liberal, pero todo el pensamiento moderno, por eso digo, me interesa estos bloques de pensamiento, ¿no? Es la tradición occidental. Más allá de lo que dijo cada pensador, ahí se está formando una manera occidental de entender el mundo que, por supuesto, tiene que ver con una manera de organizar el mundo. Y de algún lado salió eso. Y ahí es la misma época en la que en Inglaterra se están generando los cercamientos, por ejemplo, ¿no? Que es la aparición de la propiedad privada. Descartes está diciendo esto. Está diciendo que un ser es distinto cuando no necesita otro ser para ser. Ahí, si les interesa, ¿qué es la idea del cercamiento, ¿no? Que así nació históricamente la propiedad. Si les interesa ahí, como contrapunto, hay un texto de un historiador norteamericano que se llama Fields, miren qué nombre tiene, como campos, que se llama Enclosures, que estudia cómo surgió la propiedad privada en Inglaterra, en América y en Palestina, con la formación del Estado de Israel, ¿no? Y él encuentra que en los tres casos está presente la misma ideología, que es la ideología de lo que en inglés se llama el improvement, que sería como el aprovechamiento, ¿no? Que todos conocemos, los discursos de la conquista. Estos pueblos no aprovechan la tierra, ¿no? En Argentina, conquista del desierto. Ahí no hay nadie, no hay nada, no hay actividad productiva, ¿no? Es decir, claro, y por eso no había propiedad. Porque si no había propiedad, podemos tomar la tierra. Ahí ese concepto de improvement está también como a la base del concepto de propiedad privada. Sería otra línea. Dije que iba a dejar algunas cosas sembradas. Sí. Pero ese aprovechamiento ya que surge a partir del capitalismo Sí. tiene una tradición también de pensamiento filosófico de aprovechar, sí, ya no se refiere solamente a la existencia política, sino es aprovecho. A ver, el aprovechamiento, ¿cómo se entendía? Me voy un poco, pero está bien. Eh, Porque tiene que ver con esto. ¿Cómo entendemos la relación con la naturaleza? Hay una concepción que viene del liberalismo, que es, y que viene si quieren del judío-cristianismo, que es Dios le dio la naturaleza a todos los humanos, esto es lo que dice el hombre, ¿no? Y después los humanos, ¿cómo nos apropiamos? ¿Dónde viene la propiedad? Viene del trabajo. Nosotros trabajamos con la naturaleza y el producto de nuestro trabajo es nuestra propiedad. Si bien la propiedad es de todos, el producto de tu trabajo ya es tu propiedad, ¿no? Puede haber un río que es de todos, pero si yo voy juntando agua y la deposito en una cisterna, el agua de la cisterna es mi propiedad. Entonces, hay una concepción liberal que sostiene que la propiedad privada, que ahí ya está el primer como engaño, si quieren, porque hay otros tipos de propiedad, que la propiedad privada surge del trabajo de la tierra. Claro,
estos pensadores liberales piensan en el concepto de propiedad privada, que es este concepto que supone que hay un cercamiento, una delimitación, un cuerpo distinto que excluye a otros seres. Ahí está la tradición que estaba diciendo, ¿no? Eh, y, bueno, y entonces, la ideología de lo que yo digo del aprovechamiento o el improvement, ¿qué es? ¿De dónde viene la propiedad? Bueno, cuando hay trabajo, cuando la gente trabaja. Entonces, cuando en América, en Inglaterra, eso es lo que describe Marx en el capítulo sobre la acumulación originaria, ¿no? Que lo escribe y si ustedes lo releen, vayan a leer ese capítulo, y es súper interesante, porque lo que describe Marx ahí, perfectamente podríamos decir, ok, eso es lo que pasó en América con la apropiación de las tierras. Es lo mismo, es desplazamiento de gente, ¿no? ¿Y en base a qué? En base a la idea de que esos pueblos no aprovechan la tierra, como si no la trabajaran. Y como no la trabajan, entonces esa tierra no es de nadie todavía, no es propiedad de esos pueblos, no tienen derecho esos pueblos sobre esas tierras, porque solo lo que te da derecho a trabajar la tierra, o derecho sobre un bien, es haber trabajado en esa concepción liberal, que es que propiedad privada, acercamiento, y por supuesto eso no existía, en la propiedad feudal no existía eso. En América no existía y en la Palestina pre-Israel tampoco existía. Para poner la propiedad privada en esos tres ámbitos, este autor dice, el discurso que legitimó la apropiación, ¿no? La expropiación de esas tierras fue este discurso del aprovechamiento de la tierra. Que, insisto, tiene que ver con este concepto de propiedad que tiene sus bases en esta tradición occidental. ¿Sí? El aprovechamiento es esto, ¿eh? Aprovechar la tierra es, eh, todo lo que estoy diciendo, uno lo puede pensar como categorías abstractas. Categorías abstractas que todavía no están dando cuenta de cómo se da la vida, cómo se vive eso. Porque no fue así, ¿no? Con categorías abstractas. La propiedad nunca sale de ese tipo de trabajo. El trabajo genera otra cosa, ¿no? Eh, ok, ¿está bien? ¿Tiene que ver con eso? Lo que me preguntaste. Esperen que tengo algo en el chat. Nuestra mirada distingue, pone el foco sobre algo y a la vez excluye el resto, podríamos decir, ¿sí? ¿Puede ser? Eh, ok, a ver de tiempo. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Falta el segundo minuto. Ok. Eh, entonces, tenemos que. Hay algo muy, muy, muy básico que es. Occidente ha definido cómo pensamos. Algo súper elemental. Que podemos retrotraerlo a esa pregunta básica que todos nos hacemos. ¿Qué es algo? ¿Qué es? ¿Qué es un animal? ¿Qué es un ser? ¿Qué es un vegetal? ¿Qué es un artefacto? Y eso nos lleva al punto de pensar que hay, como mínimo, a partir de Descartes, dos tipos distintos. Los humanos, que son espíritu, alma, pensamiento, y los cuerpos, que son materia. Descartes pensaba, esto lo voy a explicar para que se entiendan mejor cosas que van a venir más adelante. Descartes pensaba esto muy bien. En el humano, en donde hay una unión entre el alma y el cuerpo, eh, si ustedes hoy vinieron ustedes al seminario o prendieron la computadora, prendieron la computadora porque quisieron, o vinieron al seminario porque quisieron, ¿no? De acá que, bueno, hay un yo que, desde su voluntad, movió este cuerpo. Como si fuera, bueno, yo le digo a mi mano, subí a mi brazo, hay un yo que puede mover al cuerpo. Por supuesto, en nuestro cuerpo hay movimientos que no los hacemos nosotros, ¿no? Que no los hace el yo. Yo no le estoy diciendo a mi corazón, vamos, 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 vamos. Dale. ¿Los animales tienen alma? No. ¿Y entonces cómo se mueven los animales? ¿Cómo se mueve nuestro corazón? Si no hay un yo ahí. Entonces, Descartes dijo, bueno, es la propiedad de la materia. La materia extensa hay que entenderla como una materia que se mueve mecánicamente. Los animales, las plantas, y en parte nuestro cuerpo, sería como un reloj, que mecánicamente se mueve. Que es un poco como solemos entender, ¿no? Cuando yo digo que las plantas están haciendo fotosíntesis ahora, nadie dice que las plantas hacen fotosíntesis porque quieren, ¿no? No es una cosa voluntaria, ¿no? Tampoco pensamos, como lo voy a decir más adelante, no sé si mañana o el jueves, tampoco creemos que
la relación entre un insecto y una flor involucra procesos vinculados con lo afectivo, con el placer, con el juego. Ustedes no dirían, ¿no? Que, como vamos a ver, la avispa cuando llega a la orquídea está jugando. Yo puedo creer que mi perro está jugando porque está domesticado, pero los animales, las plantas, los hongos, juegan, se comportan, su comportamiento se mide por lo afectivo. No, creemos que es algo mecánico. Como vamos a ver, la orquídea tiene una forma que engaña a la avispa, tiene la forma de la avispa hembra, y entonces la avispa macho cree que eso es una avispa y se engaña mecánicamente. Es decir, lo que explica el comportamiento entre la flor y la avispa es un mecanismo. El comportamiento, que es como se explica en la naturaleza, los animales y las plantas tienen un comportamiento, eso sería este cuerpo mecánico, que se da mecánicamente, como ciegamente. La avispa no sabe lo que está haciendo. Y no lo hace porque quiere. ¿No? No sé, o sí, o alguien cree que sí. O alguien cree que las plantas se están haciendo, no sé. Ahí hay muchos árboles distintos. Tienen relaciones entre sí los árboles, o cada uno está comportándose como una máquina en busca de lo que después el darwinismo va a ser la supervivencia. Nosotros pensamos eso. Ante un estímulo se genera una respuesta. Esto es una concepción que tenemos en Occidente fuertemente, en el pensamiento occidental, y que también explica, insisto, por qué llegamos a la situación en la que estamos respecto de la relación con la naturaleza. Me estoy refiriendo, porque si no lo dije con más claridad, a, bueno, la destrucción de ecosistemas, de ambientes, ¿no? A regiones enteras del planeta donde la vida, tanto humana como no humana, ya no es posible, ¿no? Entonces, lo último que voy a hablar. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, llegamos, porque por mucho tiempo el humano se puso por fuera de la naturaleza, y porque por otro lado, este occidente ha entendido que la vida material, la materia, es una vida mecánica ciega, desprovista de afectos, desprovista de conciencia, también, desprovista de sensibilidad, y que, bueno, son cosas mecánicas, no sé. Todos o muchos de niños hemos jugado a matar hormigas como, ¿no? Claro, como si fueran, algunos no. No, pero es común. No, no, yo tampoco sé, pero es común, ¿no? Ay, tratar a la naturaleza como si fueran, bueno, a ver, pensemos cómo tratamos a los animales. Necesitamos sacar alimento a los animales y bueno, ahí va. Pongamos a los pollos encerrados. Eso es como matar hormigas. Y bueno, si son máquinas, son máquinas. Y a lo sumo le cambiamos el mecanismo de relojería que tienen adentro. Y así ha tratado el humano la naturaleza, es decir, ha intervenido en la naturaleza como si trataran de mecanismos ciegos. Y ciego quiere decir sin conciencia, sin sensibilidad, sin afectos. Eh, entonces, una característica de cómo entendemos la materia, y esto es, por ahora es la naturaleza, porque parece que nosotros no somos materia, eso es mecanismo. Mecanismos, son máquinas que se mueven. Incluso Descartes tiene una cosa que a mí me gusta, que es, él llega a decir, bueno, ¿cómo sé que las personas que están pasando por mi ventana no son autómatas que tienen sobre todo sus sombreros? ¿Cómo sé que ustedes no son? Para pensar lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Si yo el alma no la veo, yo veo que veo cuerpos, y bueno, cuerpos tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Y sí, el día de mañana vamos a poder producir a un cuerpo que tenga nuestras mismas características y que no tenga un alma. Pienso como Descartes, ¿no? ¿Y cómo distinguimos entonces qué sería un humano ahí? Bueno, eso lo dijo Descartes, me encanta porque parece que ya estaba haciendo ciencia ficción Descartes. Pero bueno, sí, es eso. La ciencia ficción siempre tuvo eso, ¿no? De poder explorar lo que todavía no estaba, pero que parecían ser proyecciones del presente, ¿no? Bien, entonces, Descartes, la materia es eh, algo extenso, que la primera característica que dije es que se mueve mecánicamente. Me faltaría decir algo más sobre lo extenso. ¿Qué entendemos por extenso? ¿Qué entendemos por materia extensa? Estoy poniendo conceptos o ideas que sirven para entender los cuerpos, que sirven para entender la naturaleza, que sirven para entender entonces por qué nos relacionamos de esa manera con esos cuerpos, y que después lo vamos a dar vuelta. Y vamos a decir otras cosas.
que creo yo están fuertemente arraigados en nuestro sentido común. ¿Qué es un cuerpo extenso? Bueno, un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué serían esos los cuerpos? Bueno, son cuerpos que se definen por un determinado orden, ¿no? Un determinado orden que, como dije, voy a estar dando vueltas siempre sobre lo mismo, un determinado orden que, como dije, está bien delimitado y se reproduce, que es lo que va a dar nuestro segundo bloque del día de hoy, el concepto de organismo, ¿no? Un organismo es esa parte del cuerpo que tiene un orden y que se reproduce. Voy a decir más cosas, pero por ahora digamos esto. Esto va a ser importante porque, bueno, habrá que esperar hasta el siglo XX casi con algunas cosas de la física y, bueno, por supuesto algunas cosas de la filosofía, pero por mucho tiempo se pensó que los cuerpos se agotaban, su ser se agotaba en el orden, en eso que uno puede medir, ¿no? Hasta el paradigma moderno de poder medir matemáticamente todo, ¿no? Entonces, los cuerpos, que eran además maquinitas que funcionaban ciegamente, son materia extensa. Y ahí se agotó el ser. Cuando nosotros pensamos en qué es nuestro cuerpo, hay una concepción, que es la concepción occidental, y que todavía tenemos a veces, ingenuamente, o creemos que eso es todo lo que comprendemos en nuestro cuerpo. Bueno, ¿mi cuerpo qué es? El cerebro, el rostro, el corazón, los pulmones, mi brazo. Estoy nombrando partes extensas del cuerpo, ¿no? Y eso es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos, ¿qué es tu cuerpo? Bueno, mi cuerpo es me hago una tomografía, una radiografía, y puedo ver, y ubico, hay lugares en el cuerpo, ¿no? Los lugares que son, recuerden las coordenadas cartesianas, acá, un eje, otro eje, acá está el corazón, un eje, otro eje, y ese es el cuerpo, ¿no? Eso también va a tener consecuencias. Bueno, yo creo que son graves, que eso, creo que es grave la situación en la que vivimos actualmente. Eh, bien, dos cosas más. Dos cosas más de este primer bloque. Sí. Esto, lo que voy a explicar ahora es, y antes de cerrar voy a hacer un repaso para que quede bien claro. ¿Cómo pensamos a estos cuerpos o a estos seres, ¿no? ¿Qué tipo de pensamiento empleamos? Entonces, bien filosófico. ¿Cuál es el pensamiento y sobre todo cuál es el tipo de lenguaje que tenemos para hablar de los seres entendidos como sustancias distintas que no necesitan producirse para ser? Y por hacer una cosa muy violenta, porque va a ser muy, muy simplista si quieren, pero bueno, ayuda a entenderlo, ahí el tipo de pensamiento que nosotros empleamos cuando pensamos así, también viene de Aristóteles y tiene que ver con lo que se llama la lógica proposicional. Por lo menos yo voy a tomar una cosa, la lógica proposicional, que me interesa, que no la voy a hacer difícil, es simple. Es simple porque hablamos así nosotros. Nosotros tenemos una concepción del lenguaje y del ser, esto es, del lenguaje y de la ontología, es decir, qué son los seres, cuál es el ser de las cosas, cuál es la estructura ontológica de los seres, que está bien representada en esa lógica proposicional, en donde uno tiene un sujeto, el verbo ser, y un predicado, ¿no? Entonces yo digo, la botella es alta. Digo, la camisa es roja. Sujeto, verbo y un predicado. Viene de Aristóteles. ¿El sujeto qué sería? La sustancia. Ese ser que no necesita otro ser para ser. De esa sustancia le predicamos las cualidades que dije que eran las cualidades esenciales, ¿no? Recuerden lo que dije antes, ¿no? Aristóteles entiende que hay modos de ser diferentes. Seres que no necesitan otro ser para hacer y seres que sí necesitan otro ser para hacer. La camisa es verde, la camisa sería lo propiamente sustancial, y el verde es algo que le pasa a la camisa. Es verde, podría haber sido roja. Si yo digo la camisa es verde, estoy predicando por lo que Aristóteles llamaba el accidente. Es decir, esa cualidad que no es esencial, ¿no? Porque la camisa puede ser roja. Entonces, ese predicado no es una cualidad esencial. Pero si yo digo, el humano es un animal racional, ser animal y racional son cualidades esenciales del humano. Yo estoy predicando por la esencia.
No, esto que es muy filosófico es como pensamos, porque yo digo, no sé, digo esto, mi camisa es verde. Cuando estoy pensando así, estoy suponiendo una concepción del ser, que supone que los seres tienen una parte esencial y una parte accidental. Miren cómo en el lenguaje que todos empleamos cotidianamente está metido ahí Occidente y Aristóteles. Esto, eh, por algo que va a venir más adelante, nos permite pensar que entonces en esta tradición occidental, eh, la manera de hablar de la realidad tiene esta estructura discursiva, ¿no? Proposicional, y que entonces se ha pensado a los seres como sustantivos, para seguir con el tema del lenguaje. Los seres son sustantivos, ¿no? La botella, la camisa, el humano. Un sustantivo es una sustancia, es el sujeto de las cualidades. La camisa es verde, la camisa es una sustancia, es el sujeto. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en las cosas, en los seres, los pensamos como sustantivos, los pensamos como sustancias, como substratos, ¿no? Como aquello que está por debajo de los cambios. Piénsense ustedes, ¿no? Yo siempre digo esto. Todas las mañanas me levanto, prendo la luz del baño, me miro al espejo y digo, bueno, estoy yo. Pero todas las mañanas cuando vemos lo que está en el espejo, vemos algo diferente, ¿no? Bueno, a menos que alguien crea que es inmortal. Porque cambiamos, ¿no? ¿Pasa o no? Sí. Sin embargo, decimos yo. Es decir, yo reconozco que detrás de los cambios hay un yo. Hay algo que permanece. Hay un substrato, hay un sujeto de todos esos cambios. Eso es pura metafísica. Pura tradición occidental. ¿Qué cosas hay detrás de esta idea de que cuando digo hay yo, y creo que lo dicen todos ustedes, a menos que vayan al baño sin prender la luz o no vayan al baño? ¿Qué hay ahí? Está la idea de que existe un ser que se define por la identidad, un ser que se define por cualidades permanentes, un ser que está bien delimitado, y que lo puedo nombrar diciendo, el humano es un animal racional, o la camisa es verde. Nada de todo esto va a quedar en mañana. Mañana vamos a ver cómo esto, no es que esto no va a ser real, sino que allí no se agota la realidad. Sí que existen las identidades, sí que existen seres distintos, la botella, el teléfono, sí que la camisa es verde, y es cierto que yo digo, ahí estoy yo, pero lo que vamos a ver es que allí no se agota la realidad, y que esa tradición occidental es como si hubiera hablado de solo una parte del ser, y que hay más, y que eso más, eso que excede a lo que Occidente ha supuesto, no se explica ni por la categoría de sustancia, no se puede nombrar con ese lenguaje representativo, proposicional, no se explica por la idea del sustantivo. Lo adelanto para que ya se vayan preparando. ¿Qué sería pensar a los seres como verbos, no como sustantivos? Esto, por si no le interesa, lo trabaja de vuelta este antropólogo Tim Ingold. Él dice que los seres son verbos. No lo inventa, ¿eh? Este Tim Ingold, ya se los voy a presentar un poco mejor, pero es un antropólogo inglés que él venía pensando las relaciones entre el humano y los animales en un trabajo de campo que hizo con los Sami en la zona de Finlandia y del norte de Suecia. Eh, y con el tiempo él se cruzó con la filosofía de Deleuze y Guattari y entonces empezó como no a cambiar lo que él decía, pero a como a enriquecer la concepción que él ya había postulado sobre la relación humano-animal, ¿no? Porque él en unos primeros textos él había dicho que se podían pensar sociedades que fueran híbridas, es decir, nosotros solemos pensar que la sociedad está definida por humanos y que animales y plantas forman parte de esa sociedad como objetos de los humanos. Y para nosotros una sociedad es algo que se define a partir del interés humano, ¿no? Porque yo planto en función de los intereses humanos, yo crío animales en función de nuestros intereses.
hacemos eso, ¿no? A mí me gusta esta idea del interés porque es, entre otras cosas, lo que Marx había criticado en esos primeros textos de su juventud, y que es, bueno, un orden social que está definido siguiendo el interés de una parte exclusiva, ¿no? Que sería, después más tarde, la clase propietaria, la burguesía, ¿no? El oro, nuestra economía está organizada siguiendo el interés de toda la población. No, no. Yo voy a trabajar y las condiciones de mi trabajo no tienen que ver con mis intereses. Bueno, Ingold estaba pensando algo parecido respecto de la relación humano-animal, ¿no? Y una de las cosas que él decía es que se podía pensar en algunos pueblos, recién mencionó, por favor, colocar los nombres en el chat, perdón, es que no me distraigo, no, como no me suena. Tim Ingold, ahí está, sí. Que se podía pensar un concepto de sociedad en la que la sociedad estuviera definida por relaciones humano-animales, en donde humanos y animales pertenecieran a la sociedad como sujetos, y no uno como sujeto y otro como objeto. Bueno, para el mundo occidental capitalista eso es ciencia ficción. Y Ingold, a partir del trabajo que hizo con los Amis ahí por el Círculo Polar Ártico, dijo, se podría pensar otra cosa. Que lo acusaron de antropomorfizar a los animales. Algo de todo eso va a venir más adelante. Entonces, decía, esta tradición occidental, digamos, es limitada, explica una parte de la realidad. Y una parte de la realidad es una manera de pensar al ser, una manera de pensar al humano y a los no humanos, y una manera de pensar la sociedad. Entonces, revisar estos supuestos filosóficos nos va a permitir entender otra cosa. Y nos debería permitir establecer nuevos vínculos, hacer otras construcciones. Sin revisar estos conceptos, difícilmente podamos construir alternativas viables de cómo relacionarnos con la naturaleza, de cómo frenar esa destrucción que ya está haciendo, ¿no? Ya va generando la destrucción de las condiciones vitales para humanos y para no humanos. Lo que no se resuelve al interior de Occidente, los problemas de la ecología. Y cuando digo al interior de Occidente me refiero al interior de estas categorías, es decir, mientras sigamos pensando así, y al interior de esa manera de vincularnos con la naturaleza, que sería el capitalismo. No dije nada, porque casi que lo estoy dando por supuesto, que es la explotación, ¿no? De convertir a todos los seres, humanos y no humanos, en objetos de beneficio, de aprovechamiento, de rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, resolver los problemas de la vida, de la ecología, de la sustentabilidad, tiene que ver con pensar otro modo y establecer otras construcciones a partir de esas nuevas formas de entender el ser, en definitiva, ¿no? Sea humano, planta, vegetal o lo que fuera, o lo que fuera, porque tal vez habrá que abandonar también esas categorías, ¿no? Que nos han distinguido tanto, humanos, animales, plantas. Y vamos, ¿no? Sí, Sí, doctor, hasta si acá. quieres damos oportunidad a la intervención para que la doctora Angélica Sí, que está conectada nos haga los comentarios, leo una pequeña reseña de la doctora y docente investigadora del laboratorio en interculturalidad del Centro de Investigación y Posgrado del Instituto Rosario Castellanos. Fue periodista y corresponsal en el conflicto armado en Chiapas, 1994-1999, maestra en desarrollo rural, UAM Xochimilco, doctora en investigación educativa en Universidad Veracruzana, pertenece al INSMI, CONACYT, nivel 1, docente 2027. Es coordinadora de la red REIR, Red de Investigación y Reflexión de Infancias y Juventudes desde el 2017, investigadora del colectivo hispanoamericano de educación de paz. Sus líneas de investigación giran en torno a la memoria colectiva, educación ambiental, género, interculturalidad, autonomía y
de colonialidad. Adelante, doctora. Sí, doctora, ahí pudo prender el micrófono, ¿no? Ya pude. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, muchas Sí. gracias. Doctor Guido, bueno, muy interesante todo lo que nos ha ido compartiendo, este gran recorrido por este pensamiento o por esta filosofía tradicional hegemónica de Occidente, ¿no? Por decirlo. Es interesante que regresemos, que utilicemos esta noción del ser, de ser, como dice, como sustancia, identidad, delimitado periféricamente, que es el ser en sí mismo. Estoy diciendo como nada más una recapitulación de lo que he estado Sí. escribiendo, ¿no? Que se resuelve en sí mismo también. Y creo que es muy interesante cómo se construyó el pensamiento de Occidente a partir de una noción de construir un tipo de sociedad, ¿no? Un tipo de mundo. Doctora, la interrumpo un segundo, porque Sí. querríamos que aparezca en la pantalla un poco más grande. Los puntitos, cuarta opción, de arriba hacia abajo. Ajá. Esa. Ahí. Ahora sí. Ay, muchas gracias. Sí, creo que es muy interesante cómo el sistema hegemónico de Occidente, con todo esto que nos ha ido planteando, buscó una manera de universalizar la cultura, ¿no? De ser un solo pensamiento occidental, y que tiene que ver mucho con esta visión de, como comentó también, ¿no? De esta modernidad colonial, ¿no? Creo que nos lleva a muchos a pensar en cómo fue el proceso de colonización, por lo menos en América Latina, ¿no? No hablaré de África o de Asia, pero sin embargo este universalismo pues se dio en medio de la guerra, de la colonización del ser, de la violencia, de la explotación de recursos naturales, del uso y el mal uso de los minerales que fueron sacados para que justamente los ideólogos de este pensamiento occidental tuvieran tiempo, ¿no? Tuvieran tiempo de imaginarse un mundo, un imaginario, construir un imaginario sobre las colonias y la explotación del hombre y de la mujer, ¿no? Y la violación de mujeres. Es muy interesante esto. Creo que sí es importante que podamos, y ojalá que nos pueda abrir un poquito más este panorama, porque al final pues hablamos de los filósofos los filósofos griegos, pero realmente estaban los filósofos griegos, estaban ahí detenidos. Pasa un periodo terrible de Edad Media, donde Dios era todo, donde Dios decidía todo. Entonces creo que también este pensamiento de Occidente pues se forma en medio de la noción de Dios, ¿no? ¿Qué cosa es la noción? ¿Qué es Dios ahora? Total Edad Media, de feudalismo, que fue pues al final instaurado en muchas de las colonias en México. Pues era como, tuvimos nuestra propia colonia, ¿no? Y que duró muchísimos siglos. Esta colonia y esta idea de acabar, y bueno, lo llevo a esto, a la visión del ser, por la noción de que a los pueblos indígenas o a los pueblos mesoamericanos, no digamos indígenas, a los pueblos mesoamericanos, se les quitó la existencia, ¿no? Se hizo esta especie de colonización del ser, diciendo que ellos no eran humanos, no alma, no tienen alma, no pasa nada, podemos matarlos, podemos violar a sus mujeres, podemos apropiarnos de sus hijos, de su cultura, de sus tradiciones, de su tierra, de sus recursos naturales, porque ellos no son seres humanos, ellos no cumplen el ser, porque son seres humanos, pero ¿quiénes son los seres humanos? En Occidente solamente son seres humanos los que son de España, los que eran de Inglaterra, los que eran de Francia, los que eran de Portugal, y sin embargo todos los otros no somos humanos. Por eso a los pueblos mesoamericanos, bueno, se les vio seres sin alma. En eso me gustaría como que complejizar un poquito más en este sentido de qué cosa es el ser y cómo ser algo tan parecido. Al final tenemos dos manos, tenemos dos ojos, tenemos el cuerpo similar, y sin embargo, a lo mejor por el tono de piel, y ni siquiera creo eso, hay varios tonos de piel, se empieza con esta visión del ser, acabar con el ser. No son seres humanos, no tienen alma, destruyamos todo, colonicemos todo. Pero son solamente unos cuantos, no son los humanos cualquiera, y además no son tampoco las mujeres, son los hombres, ¿no?
que pueden tener poder, que pueden tener, y esto mismo pensamiento se ha ido llevando a través del tiempo a empezarse a hacer en la parte capitalista. Cuando ya pasan al capitalismo, pues los burgueses son los que pueden tener recursos, pueden tener medios de producción, pero nuevamente el proletariado no, ¿no? El proletariado son los únicos que tiene es el cuerpo, un cuerpo que como fuerza de trabajo, que se explota y que tiene que poner el cuerpo pues para sobrevivir, ¿no? Creo que puede ser bien interesante que nos pudiera ir hablando de esta noción de cuerpo ahora en el mundo neoliberal, cómo hemos traído al mundo neoliberal esta idea de cuerpo y de la otredad. Se habla también en los procesos postcoloniales, ¿no? La otredad, el otro, en situaciones que hablamos de identidades híbridas, en donde ya hay migraciones, en donde ya hemos incluso pensado en esta tradición indígena para empezar a repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero cómo nos relacionamos con el otro, con la otra que pensamos que no eran iguales. Porque eso fue lo que nos hicieron con este pensamiento hegemónico de Occidente, hacer creer, yo me asumo indígena, mi abuelo era indígena náhuatl, hacer creer que los que no estábamos no somos humanos, no tenemos derechos, ¿no? Y sin embargo nos podemos dar cuenta que en todo el mundo los espacios, ecosistemas que todavía tienen algo que ofrecer, que tienen recursos naturales, que tienen agua, que tienen gas natural, que tienen biodiversidad, que hay animales que todavía existen, ¿no? Están en los pueblos originarios, han sido resguardados y protegidos por estos pueblos originarios. Entonces, ahí también entraría como esta noción de el papel del poder, por aquí tenía varias, y también esta relación filosófica de la vida-naturaleza, cómo se puede instaurar o dialogar con los estudios decoloniales, con estos diálogos de saberes, con este sentipensar, y yo creo que eso va a ir hacia el jueves, ¿verdad? Pero sí me gustaría como que nos diera un poquito de esta información para plantearnos, ¿no? La relación, las alternativas, y cómo descolonizarnos, porque en el momento que sigamos pensando igual que somos occidentales porque nos hemos formado científicamente, porque la misma academia nos hace que seamos rigurosos, objetivos, que no nos relacionemos, pero bueno, los que hemos estado trabajando al lado de los pueblos originarios, nos hemos tenido que subjetivar, nos hemos tenido que descolonizar en cierto sentido y aprender realmente de todo lo que nos ocultó, se nos invisibilizó de estos pueblos racializados, ¿no? Y bueno, pues eso sería como mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, respondo algo y damos espacio para otras intervenciones. Bueno, claro, muchos de los temas hay que esperar. Hay que esperar para miércoles y jueves. Esto es así. No se puede ir al último capítulo de la serie sin pasar por las 10 temporadas que estaban dando. Pero sí digo algunas cosas que puedo anticipar. Una primera cosa que, bueno, mi intención de este primer bloque fue presentar algo bien general de lo que sería esa tradición occidental. Si queremos ya llevarlo a problemáticas que van a aparecer más adelante, pero las podemos adelantar y estaría bien, es que esto es lo que Occidente hizo y que por lo menos en relación con América, está bien, podemos pensarlo, pero un poco pasó también en África y en Asia. Una primera cosa que estaría bien para entenderlo y es útil y es fácil sería esta distinción entre el alma y el cuerpo de Descartes. Voy a hacer una interpretación un poco esquemática, pero no, es así, lo vamos a ver mañana tal vez. ¿Qué supuso? Bueno, supuso que eso que Europa siempre presentó, la historia de la filosofía presentó, o de la ciencia presentó como algo universal, solo tenía validez para la experiencia europea, ¿no? Sí. Europa lo que hizo fue poner su experiencia particular como la experiencia de lo universal, ¿no?
Ahí hay un concepto que viene de los pensadores latinoamericanos actuales, que a mí me gusta, me parece que es útil, que es el concepto de locus de enunciación, ¿no? Y que es, locus de enunciación sería, bueno, que los discursos están dichos en algún lugar, ¿no? Que los discursos están dichos en algún lugar y que esos lugares están definidos por relaciones de poder. Y Europa siempre ha pretendido, tanto en la filosofía como en la ciencia, hablar desde ningún lugar, hablar en nombre de la objetividad o de aquello que es universal. Y lo que es universal no tiene lugar, ¿no? Cuando en realidad lo que estaban haciendo era llevando a lo universal lo que era la experiencia, y ahí retomo algunas cosas que se dijo doctora, era extrapolar a lo universal esa experiencia que era en realidad de la Europa blanca, burguesa, cristiana, masculina de la vida, la experiencia que esa parte había tenido, ¿no? O sea, no solo había que evaluar si los indios tenían alma, porque entonces si no tenían alma eran cuerpos, y si son cuerpos, y bueno, los podemos tratar como a las hormigas, o a los pollos, o a las plantas, ¿no? Como objetos que son cuerpos que se mueven mecánicamente y que no tienen conciencia. Eso, digamos, ahí viene una primera explicación de esa manera de establecer el vínculo de Europa con América, ¿no? Claro, si sacamos el alma del medio, lo que queda es el cuerpo, y ya sabemos lo que es un cuerpo, en el mundo moderno. Que, bueno, tampoco es, después se vuelve más complejo esto. Después, bueno, sí, son humanos, pero, ¿no? Como al interior de Europa también, porque al interior de Europa también está si la identidad hegemónica, eso que se pretende como universal, es lo blanco, burgués, cristiano, ¿no? Etcétera, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué pasaba con los campesinos? ¿Qué pasaba con los obreros? ¿No? ¿Qué pasaba con esas otras poblaciones europeas que no respondían a ese modelo hegemónico? Y ahí es en donde empiezan a aparecer como esas familias de otredades, ya que hablo de la otredad, ¿no? Esos parientes, ¿no? El campesino que es pariente del salvaje. Y hay testimonios europeos, ¿no? De franceses que van a recorrer el campo, ¿no? Salen imaginemos de París y recorren el campo. Voy a nombrar sin citarlo testimonios reales, ¿no? No los invento. Y que entonces describen la vida de los campesinos y dicen dos cosas. Se repiten estos testimonios, ¿eh? Se parecen a los animales, porque pasan la mayor parte, o sea, los primeros años de su vida tan importantes para la definición de la persona entre animales, los campesinos europeos, ¿no? Y también viven como salvajes. Son expresiones que se repiten. Es decir, el campesino europeo se parece al salvaje en América, ¿no? Todo esto porque lo que está dando vueltas ahí, pero esto hay que esperar hasta el jueves, es una concepción de las relaciones entre la naturaleza y la cultura, que supone que la cultura es ese grado de evolución que nos permite despegarnos de la naturaleza, ¿no? Salvaje, selvaticus, es eso, ¿no? En latín es la naturaleza que no ha sido trabajada por el humano. Los salvajes son pura naturaleza. La mujer también es un poco pura naturaleza, ¿no? Desde los griegos, aunque había alma ahí en la mujer, había un alma que era menos racional, ¿no? Digo, para pensar de vuelta en Aristóteles. Había tres almas en los humanos: la vegetativa, la sensitiva y la racional, ¿no? La reproductiva, la locomotiva, la que nos permite movernos, y la racional. Y en el caso de la mujer, el alma racional estaba imperfecta, ¿no? Entonces, era más, podemos decir, era más animal y planta que humana la mujer, porque el alma racional no era tan importante en ella. Y ni hablar entonces con los pueblos en América. Entonces, ahí hay, efectivamente, todo esto está detrás de la conquista, ¿no? Está detrás del modo en que se estableció ese vínculo con los pueblos americanos. Eso sería como una primera cosa, pero voy a hablar de esto. Voy a hablar también el jueves, o mañana me parece, porque voy a modificar un orden. Solo como dije que esto es la tradición occidental, ¿no? Y que lo que vamos a hablar a partir de mañana es una tradición que yo llamo crítica, pero dije que esa tradición crítica que proviene de Occidente se parece en muchos casos a las tradiciones no occidentales. Yo voy a mezclar, ahí voy a hablar de Deleuze, voy a hablar de Tim Ingold si quieren, pero voy a poner como ejemplo, un ejemplo, y entonces podemos hablar toda la vida de esto, de un pensamiento indígena que
no tiene que ver con esa concepción occidental de cómo entiendo la naturaleza, cómo entiendo las relaciones entre la naturaleza y la cultura. Y ahí voy a tomar el trabajo de Viveros de Castro sobre los pueblos amazónicos, y que él comienza sus estudios con esa cita de Levi-Strauss cuando dice, bueno, mientras que los españoles llamaban a intelectuales para evaluar si los indios tenían alma, los indios metían el cuerpo de los españoles en el agua para ver si se pudría el cuerpo. Eso que dice Vivero Castro lo vamos a ver porque ahí está toda otra concepción que además pone al cuerpo como aquello que define lo que somos, y no al alma. Y ahí está toda la inversión que vamos a hacer a partir de mañana. Así que en ese sentido sí, se podría pensar esto, son lo que podríamos decir que todo lo que hablé hoy es de algún modo, alguno de los rasgos de lo que también está detrás de la conquista, ¿no? Y de esa conquista que tiene otredades, ¿no? Tampoco es simplemente Europa y la otredad era América, ¿no? Porque Europa tiene sus otredades adentro. No sería del todo correcto decir Europa, porque ¿quién es el sujeto europeo? La mujer, el campesino, el obrero es el sujeto europeo, bueno. Así que sí, eso está presente, por lo menos lo que yo expliqué hoy, en alguna de las experiencias en la conquista, ¿no? Sí, se vuelve más complejo, pero bueno, hoy creo que es esto, es empezar a revisar, a escarbar un poco en nuestro sentido común para ver cuánto tenemos de esta tradición occidental, y si entonces queremos cambiar un poco cómo nos pensamos, y entender mejor también, ¿no? De que hay otras formas de vivir, hay que sacarse encima de estos supuestos del sentido común, ¿no? Bueno, sí, eso de mi parte. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Me parece interesante ese recorrido que presenta sobre el pensamiento occidental. Y justo, ¿no? La cuestión con la que se parte es esta idea de reconocer como un desastre, ¿no? Y eso de principio, pues, toca la cuestión de la valoración. Entonces, es como muy interesante que, digamos, por el ámbito de las disciplinas, de las ciencias sociales, pues le demos un espacio a la valoración, ¿no? Esto porque, pues, justo, ¿no? La tradición, como vemos, va por otro lado, ¿no? Va por el rollo del control, va por el rollo pues eso, ¿no? Hacer que las cosas pasen, no necesariamente darle como digamos, juego ya no digamos a entender, sino también a interpretar de manera sensitiva al escritor. Entonces, por ahí me llama también la atención, yo supongo que igual vamos a tratar algo de esos elementos naturales, sobre todo cuando tengamos que ver con la crítica, pero me llama mucho la atención cómo lo que presentas coincide pues, también, no nada más en el sentido de una forma de entender la realidad en términos de una arbitrariedad centrada, digamos, como una forma también de entender la razón, sino inclusive una forma también arbitraria de entender, digamos, la relación con la naturaleza, por ejemplo, en el romanticismo, ¿no? Es decir, hablamos, por ejemplo, de que en la sociedad occidental se construye primero esa distinción, después esta expulsión, después esta oposición con la naturaleza, en términos de control, en términos de énfasis en la producción, pero también tenemos esta otra parte, ¿no? En donde, por ejemplo, pienso en Antonio Artaud, su poesía, en donde reclama, ¿no? La existencia de un sujeto desprovisto del cuerpo, donde es esa pura conciencia existiendo la que le daría, digamos, como el mayor, digamos, el mayor logro de su existencia, ¿no? Entonces, pues por ahí creo que esa idea de la arbitrariedad es un elemento constitutivo del pensamiento occidental, que, bueno, toca en esa parte de su existencia, justo, ¿no? Digamos, no una existencia compleja, sino una existencia limitada en términos raciales, de clase, de género, ¿no? Esa arbitrariedad, entonces, puesta en términos de la razón, se convertiría como en la definición de la racionalidad instrumental como el criterio básico de la forma de pensar el mundo, ¿no? Y pues si lo ponemos en términos incluso de la afectividad, estaría esa parte de las hormigas, ¿no? Ahí me llama mucho la atención cómo el placer
estaría también anclado a esa dimensión de la crueldad con la que interactuamos con la naturaleza. Y justo es esta dimensión en la que vivo, pues ahí está como emerge esta dimensión. Sin embargo, en la tradición occidental, como que es esta dimensión del placer, este elemento también de la crueldad y de la satisfacción, son un elemento subrepticio, siempre intuido, siempre ahí en segundo plano, pero que está fluyendo, que está determinado los procesos sociales. Creo que en ese sentido, esta vitalidad que define pues, estas dimensiones del occidente, de la razón de la existencia misma de lo que es propio y de lo que es ajeno, y inclusive de la forma en la que se definen las interacciones afectivas, pues nos pone en una bronca bien intensa en términos de cómo pensamos, digamos, esa herencia que recibimos de pensamiento occidental, ¿no? Sobre todo cuando, a pesar de todas estas críticas que vamos a ir, se asoman ahorita, pero que vamos a ir observando adelante, pues tampoco encuentran como un asidero tan sólido en términos, por ejemplo, de que, un poco retomando la idea del supuesto arqueólogo, entonces, yo digo, mi perspectiva de ese lado, un poco pensando en Luhmann, ¿no? Eso ahorita que hablábamos de las distinciones. Digamos, en la sociología, sobre todo la lumaniana, hay la epistemología que se propone Luhmann, señala que la distinción es una indicación siempre de uno de los lados, ¿no? Entonces, este supuesto, ¿no? de cómo estamos interactuando con la naturaleza, al final de cuentas, está asumido, está asimilado, y entonces podemos seguir interactuando de esa misma manera, sin que esto genere con lo que partíamos, la visión del desastre al que nos estamos enfrentando. Al final de cuentas, como la forma en la que interactuamos con el mundo define digamos, lo que somos, y no podemos dejar de interactuar de esa manera, entonces esto no tiene para cuándo, ¿no? Y sobre todo en esas perspectivas también, pues bastante, digamos, excluyen la crítica. ¿Cuál sería, por ejemplo, el lugar, digamos, para cultivar esas otras alternativas cuando tenemos, por ejemplo, lo que denunciaba o señalaba Sloterdijk en términos del cinismo, ¿no? O sea, tenemos esta forma de poder identificar que esas interacciones que tenemos con la naturaleza, con el entorno, a final de cuentas es nuestra herencia occidental, es lo que hacemos y no sabemos hacer otra cosa, entonces pues lo vamos a seguir haciendo, ¿no? ¿Cómo realmente, asumiendo esa herencia occidental, podemos posicionarnos? Y ya lo digamos de manera crítica, sino también recuperando esas posibilidades de tener un cerco a esas perspectivas más bien conservadoras, esas perspectivas, los que al final de cuentas nos limitan esta ambición, ¿no? de pensar de otra manera. Mi pregunta, muchas gracias. Bueno, yo agarro algunas cosas de lo que dijiste, y de lo que puedo hablar, por otro lado, por supuesto, ¿no? Y después de mi comentario, vamos a leer lo que está en el chat y respondo lo que está en el chat. Respecto de lo que dijiste al principio de la valoración, tal vez aparece algo mañana. Es un tema en filosofía y importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios para separar? ¿Cuáles son los criterios para establecer, como decía Nietzsche, una jerarquía de valores, ¿no? ¿Por qué decimos que algo es mejor o peor? ¿Cuál es el criterio? Ahí hay algo que lo tenemos que tener claro, ¿no? La respuesta que yo podría dar por ahí va por estos modos de entender lo que es la vida, ¿no? De inspiración, si quieren, nietzscheana, pero que trasciende, como estoy anticipando, hacia otras tradiciones no occidentales, ¿no? Y que por supuesto no da todo lo mismo, y que tampoco es una mera cuestión postmoderna de, okay, hay modos distintos, cada uno tiene su visión del mundo, y uno no tiene más razón que otro para vivir según ese sistema de pensamiento. Yo no creo que eso sea así, yo creo que hay criterios que permiten establecer valoraciones. A mí me parece que tiene con Nietzsche. Tiene que ver con qué, con cómo entendemos qué es la vida. Y en función de qué entendemos qué es la vida, ahí aparece
sistemas de vida, sistemas sociales, sistemas de relaciones entre humanos, o como digo, con los animales, que no da lo mismo, una cosa que en función de lo que implica vivir. Pero bueno, vamos más adelante, lo dejo, lo guardo. Después, eh, una cosa que dijiste al final sobre la herencia occidental, que es cierto, ¿no? A veces tenemos la sensación de que estamos como entrampados, ¿no? No sabemos. Pero bueno, Occidente tuvo sus alternativas, ¿no? Eh, el propio Occidente tuvo alternativas. Tal vez es momento de entender que esas alternativas no se pueden resolver al interior del pensamiento occidental, pero eso es viejo también, ¿no? O sea, viejo, ¿a qué me refiero? Bueno, hace mucho que se empezó a criticar esa mirada alternativa occidental desde los pueblos no occidentales. Y eso está, eso lo sabemos. Uno puede encontrar, qué sé yo, los conocerán, autores que no han dejado de hacer una crítica de la crítica occidental, ¿no? Y yo creo que esos son las tradiciones de pensamiento que no podemos dejar de hacer presentes, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Pero a mí se me ocurren dos nombres así rápidos que tienen que ver con esta crítica a la crítica, que yo creo que es esto, que eso no nos encerraría en esa trampa de Occidente. Primero porque recupera la crítica, y la crítica, como la entiendo yo, es esta tradición de pensamiento que, bueno, en Marx tiene un representante, pero hay otros, y los nombres para mí, insisto, podemos hablar de otros autores, pero cuando Fanon rompe con el Partido Comunista Francés, lo que está diciendo es, ok, sí, lucha proletaria, pero hay que hablar de los negros, porque si vivís en la colonia, cuando Fanon dijo que en las colonias la superestructura coincide con la infraestructura, está diciendo, bueno, hay que prestar atención a otras cosas. Cuando en la India, por ejemplo, Ambedkar cuestionaba a Gandhi y a todo lo que estaba pasando en ese momento, también estaba cuestionando al Partido Comunista de la India, que decía, che, sí, ok con la clase, pero si sos intocable, o sea, la clase trabajadora adentro tiene un montón de desigualdades. Hay tradiciones. El mundo de las colonias ha reaccionado de manera crítica, no solo Occidente, sino de manera crítica a la crítica de Occidente. Y ahí hay otra tradición que no nos encierra en Occidente. Ahí yo creo que hay como diría de eso, como las líneas de fuga, ¿no? Si uno ha sido formado en esa tradición occidental, ok, esas han sido las líneas de fuga que no se quedan ni siquiera en la crítica interna, ¿no? Y después habías dicho alguna otra cosa que creo que se me escapó algo de Artaud. Pero bueno, ahí sería un ejemplo, me parece, Artaud a mí, yo trabajo mucho con un antropólogo que es Pierre Clastres, y Pierre Clastres tiene un texto hermosísimo, yo se lo recomiendo, voy a escribir que me viendo acá. Pierre. Tiene un texto hermoso que son 2 páginas, Clastres, que él escribió en un libro que se estaba haciendo en homenaje a Lévi-Strauss, y son 2 páginas literalmente, pero son muy poderosos, yo se los súper recomiendo, se llama Entre silencio y diálogo. Y ahí Clastres dice, vamos a explicar el curioso encuentro del loco con el salvaje, ¿no? Hablando de Artaud, ¿no? Y lo dice, bueno, como esto, ¿no? Es el afuera de Occidente, que no quiere decir que sea lo mismo, ¿no? La locura que lo nuevo europeo, pero sí que hay afinidades, ¿no? Eso que dice Clastres ahí para mí es un poco desde donde yo me ubico para pensar esta crítica, ¿no? Es no decir que es todo lo mismo, sino decir que hay afinidades que se definen en relación con Occidente. Bien, yo ahí se los recomiendo. Vamos a ver si les parece, ¿está bien lo que te estoy respondiendo? ¿Algo? ¿Sí? Bueno, acá Juan Manuel dice, yo diría que el problema pasa menos por la negación del ser en general que por la jerarquía ontológica que se establece y que determina que haya seres o modos de ser superiores e inferiores. El nazismo, por ejemplo, no les negaba
el ser a secas a sus víctimas, sino que les atribuía el ser propio de las cosas. Los cosificaba, como el caso de las hormigas que señalaba Guido. Para el nazismo, para los proyectos colonizadores, para los imperialismos, los seres humanos somos seres, sí, pero no humanos. Somos cosas, una mera animalidad mecánica que se puede aplastar sin el menor remordimiento como las hormigas. Claro, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, detrás de eso, detrás del racismo también, porque en definitiva que se nombró y todavía no dije nada, pero bueno, podríamos decir, ¿no? Las razas, la construcción del 18 de las razas, es un poco esto también, ¿no? Es pensar, pero para eso vamos a ir a algunas cosas de la biología, es pensar que ahí hay formas de vida humanas que están cerradas en sus cualidades biológicas, ¿no? Y en realidad la raza blanca sería la única raza que estaría libre de eso. Y sí, y es eso, no es exactamente... En algún momento hubo experiencias de negar la humanidad, ¿no? En África, o en algunas experiencias en América, pero es cierto que más que eso, lo que termina definiendo son modos de concebir a ese humano como un ser no completamente humano, que no ha alcanzado esa plenitud que está representada en esos universalismos europeos, ¿no? Yo hace tiempo había hecho un trabajo que decía latinoamericanos occidentales en liquidación. Y jugaba con ese uso que por lo menos en Argentina tenemos de liquidación, cuando en un comercio se venden las rebajas, liquidación, ¿no? Y es sacarle valor y liquidar literalmente, ¿no? Entonces, esa es nuestra condición también, ¿no? Pero somos occidentales en liquidación, ¿no? No es que seamos eso, ¿no? Pero ahí nos ubican, ¿no? Bueno. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, son las 11, estaba bien, ¿no? Un receso de Sí. 10 minutos. Bueno, hacemos un receso de 10 minutos para todos los que están ahí. Yo voy a apagar el micrófono. Son las 11, 11:10 volvemos.